Hola amigos de Noticias 22 Digital, estamos en la colonia Portales, exactamente esta es la calle de Repúblicas, en donde el artista plástico y grabador Gustavo Monroy tiene su taller. Vamos a conocer en dónde surgen estas obras creativas que él tiene. Acompáñenme a descubrirlo. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pásale. Bien, ¿y tú? También muy bien. Muchísimas gracias por recibirnos, Gustavo. Pásale. Y lo que huele es esto, la lavanda. Si la tallas así es bien bonito como huele. Y ahorita como llovió, pues se concentra el sabor. Pues son de estas colonias viejas de la ciudad, Sí. llenas de sorpresas. Pero es muy bonita colonia, muy tranquila. Pues aquí estoy trabajando, este es el estudio. Y aquí tengo ya un tiempo pintando, trabajando. Ya. Cuéntame, Gustavo, ¿cómo fue que llegaste aquí? Mira, yo nací en La Condesa, toda mi vida viví en La Condesa, solo que sentía que La Condesa se estaba saturando, ya estaba como en una etapa muy decadente, hace como 4 años y medio más o menos. Entonces buscando, tengo una amiga que adquirió esto, una coleccionista, amiga mía de muchísimos años, y empezamos este proyecto aquí. Entonces estoy trabajando aquí, se construyó, y pues estoy muy a gusto porque es una colonia muy tranquila. En esta zona de la colonia Portales, la tranquilidad aún impera. El cantar de los pájaros es el único sonido que hay en las mañanas. El bullicio de las grandes ciudades desaparece, y es esta calma la que hace reflexionar a Gustavo Monroy, quien creció en Nogales, Sonora, en una zona fronteriza en donde vio el ir y venir de los migrantes. Mira, eso fue determinante para mí, porque yo llegué a la frontera al inicio de la década de los 70. La frontera en esa época, las fronteras siempre son una especie de limbos. Son lugares como donde no son el territorio que representan, pero tampoco son el territorio con el que son limítrofes. Tienen a veces lo mejor o lo peor de cada territorio. Y mi primera juventud, abrevando de esos movimientos, de esas fuentes, de esas dos culturas, y eso me formó ideológicamente y políticamente, y ya con esta vocación que yo tenía desde muy chico de estudiar pintura, de ser pintor, pues eso conformó un cóctel, digamos, de lo que ahora soy. Y ahora, curiosamente, en esta edad en la que me encuentro, he tenido como una necesidad de recurrir en mi pintura a esos paisajes de la infancia, de mi primera juventud, que es el desierto de Sonora, el desierto de Arizona, Estados Unidos, México, la frontera. Gustavo estudió en La Esmeralda. En el estudio todo está acomodado. Para él, el orden es importante, porque dice refleja un poco el interior. Hay una tendencia cuando trabaja. No debe de haber caos y todo debe estar limpio. Y la pintura es eso, la pintura es disciplina, trabajo, ejercicio, educación. Nunca terminas. Estás hablando de una ocasión que entra por la vista, entonces todo es información. Todo eso requiere también aterrizarlo en una técnica. La pintura es técnica, como todos los oficios, ¿no? Y entonces esta es la parte técnica, digamos, esta es la parte de mi cocina, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Esta es la cocina en donde yo elaboro los barnices, las barnicetas, los diluyentes, los solventes, y estas son las herramientas con las que trabajo, los pinceles, las brochas, el material, los colores, y bueno, aquí mezclo. Estas son mis paletas que voy desechando, porque trabajo con muchas paletas al mismo tiempo, con muchas, digamos, con muchas tonalidades, dependiendo qué tipo de cuadro estoy enfrentando, qué tipo de formato. La paleta tiene que ver con lo que estás pintando. Yo estoy pintando ahora el paisaje, el desierto, desde hace un tiempo, y eso obedece a una paleta. Eso obedece a una paleta de tonos ocres, de tonos verdes, de tonos azulados en relación al cielo, pero básicamente ahorita lo que estoy haciendo es tratar de reproducir la paleta del desierto. Y tu obra va de eso, ¿no? De grandes formatos hasta cuadros muy pequeños. Sí, ahora estoy trabajando formatos grandes porque el espacio donde voy a exponer es grande, porque tengo un estudio grande y porque puedo hacerlo y porque digamos que es un goce y es un lujo poderlo hacer así. Pero he trabajado en formatos muy pequeños.
Algunas piezas de Gustavo Monroy forman parte del acervo de museos y colecciones internacionales. Sin embargo, en la Ciudad de México no ha expuesto desde hace más de un lustro. Me he enfrentado a cierta reticencia por parte de algunos espacios, porque tal vez en tiempos anteriores a lo que estamos viviendo ahora, a la 4T, por llamarla así, había como miedo, mucha reticencia, rayando casi en la cobardía, ¿no?, de ciertos funcionarios, de no mostrar la basura abajo de la almohada, abajo de la alfombra, ¿verdad? Entonces, ojalá ahora no haya esa reticencia, ese miedo de mostrar nuestra realidad, porque es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Y gran parte de tu trabajo creo que se ha basado en ello, ¿no? En mostrar lo que estamos viviendo y quizás también hace un momento que decías que esa es la manera que tienes tú para expresar las cosas, ¿no? Sabes, una técnica, el entorno que estás viviendo es también lo que te afecta y lo llevas a un cuadro. ¿Qué representa la memoria y dejar un testigo de lo que está pasando como sociedad y como un país, ¿no?, que está herido tal cual? Mira, lo que pasa es que en la pintura nada se da por generación espontánea, como en otras áreas. La pintura es una tradición que viene de puntos muy concretos. Honestamente, yo no encuentro ninguna diferencia entre el cazador de bisontes que entra a la cueva y que deja el bisonte plasmado ahí, a lo que se ha hecho a través de la historia del arte. Entonces la pintura, o por lo menos en donde yo considero que estoy trabajando, es en esa línea de tradición. Sigo siendo ese cazador de bisonte que sale, que se enfrenta a una realidad, que observa una realidad, que padece una realidad y regresa a su cueva a plasmar ese bisonte, ¿verdad? ¿Cuál es mi bisonte ahora? Este fenómeno de la migración. Anteriormente fue Ayotzinapa, después fue la violencia por el narcotráfico, antes fue la violencia por el narcotráfico, sin dejar de pensar y de atender que mi pintura forma parte de esa tradición. En la pintura, en el arte, el presente y el éxito es muy fugaz, pero la pintura puede permanecer mucho tiempo, callada, en silencio, y luego puede decirnos muchas cosas. Pintar la violencia y la realidad del país que habitamos. ¿Cómo dibujar los rostros? ¿Cómo no ser amarillista? Gustavo Monroy, para responder estas preguntas, decidió asumir el rol de víctima, de protagonista, de ponerse en los zapatos del otro. Hay una tradición también en la pintura del autorretrato, en primer lugar. En segundo lugar, yo entendí desde muy joven que para hablar de los demás, como en el teatro tú representas un papel y sales al escenario a actuar un papel determinado, un personaje, yo entendí que si adoptaba esa función, digamos, de la tradición del autorretrato, más querer hablar del otro a través de mí, podía ser una vía correcta. Y entonces es lo que he asumido un poco, hablar del otro a través de mí, ¿no? Y en la medida en que entendamos que somos el otro, podemos empezar a reconciliar y a respetar y a redignificar al ser humano y a nosotros como mexicanos también. Caminar por el taller es descubrir en dónde nacen las creaciones artísticas. El olor del óleo nos deja ver que este espacio está vivo, porque hay piezas en proceso de secarse o esperando ser llevadas a una exposición. Aquí, en este lugar, también Gustavo vive su vida cotidiana. La pintura es un oficio de soledad en donde estás tú nada más con la pintura, no requieres, en mi caso, de otras personas. Entonces permanezco aquí todo el día, oigo noticias a veces por la radio. Con la edad he ido un poco valorando más cada minuto que pasa, ¿no? Te das cuenta que todo es fragilidad y todo es fugaz. Sí. Y se nos escapa la vida en un abrir y cerrar de ojos. Y esta necesidad de dejar esto aquí, de terminar un cuadro, pues es mi preocupación, ¿no?, cotidiana, y es mi oficio y es mi trabajo, y de eso vivo. Y entonces es algo que hago cotidianamente. Ese es en términos generales, esa es mi rutina y mi disciplina.
¿Qué representa también para ti mostrarte como una postura quizás política de tu trabajo que estás realizando, una postura social, porque estás también dándole el trabajo a la gente, ¿no? O sea, estás trabajando teniendo con base, en la reflexión, tratando de que a la gente estas temáticas le lleguen, y lo que nos decías hace un momento, ponerte en los zapatos del otro para entender lo que estamos viviendo actualmente. Mira, es un fenómeno extraño porque por un lado genera mucha impotencia. La pintura no cambia una realidad social, pero la pintura nos cambia también como espectadores, ¿no? Un libro es un universo, una pintura es un mundo, una pieza musical, una pieza teatral. Entonces, en la medida en que nos enfrentamos a esas manifestaciones, sí puede cambiar nuestro mundo, no el mundo en general, ni el fenómeno de la violencia, ni la realidad inmediata, pero puede cambiar nuestro mundo personal. Y eso no tiene, no hay manera de evaluarlo en términos de lo importante que es fundamental. Sí, creo que uno puede generar sus propios paraísos en una realidad tan difícil, ¿no? Pues bueno, Gustavo, ya nos mostraste tu paraíso y muchísimas gracias. Gracias a ustedes y qué bueno, les agradezco el interés, ¿no? Bienvenidos. Pues bueno, muchísimas gracias, chicos de Noticias 22 Digital. Esto es una visita más a un taller de uno de los artistas y creadores más importantes de aquí del país. Así es que nosotros nos vamos, pero recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. A ti.